Vamos a un Caravaca. Tú conoces bien la 340 que va de Algeciras. Ah, que decía que Caravaca también. Ahora viene, este no es digital. La 340, y más en esa época que salía de Algeciras, ¿te acuerdas? Sí, que va hacia este sector de Cádiz, muy enrevesado, y más en ese tiempo. Muy complicada la carretera. Pues en pleno día, no de noche, no en pleno día, alguien con una furgoneta Ebro, un funcionario, en pleno día se va a encontrar algo. Quieren saber qué algo, ¿verdad? El miedo atraviesa el tiempo. Cuando uno vive, podríamos decir casi sufre, un encuentro con lo desconocido, las reacciones son muy distintas. Y en ocasiones está el impacto que eso no se olvida. Casi diríamos que retumba por la vida de uno y por la casa de uno. Este caso es un ejemplo. Y este caso, como les decía antes, pertenece para mí a ese cuaderno de campo especial, diferente, de un investigador, en mi opinión, especial, diferente, que nos ha traído ya unas perlas increíbles en forma de casuística la pasada temporada. Por eso le hemos dicho que, por supuesto, tiene que continuar con nosotros. Y es más, le hemos puesto un archivo con su nombre. Don José Antonio. Hola, ¿qué tal? Gracias por ser compañero en esta temporada 20, que no es cualquiera temporada, ¿eh? Encantado de estar otra vez aquí. Tú me decías, vale, antes de contar el caso, antes de meternos, de visualizar el caso, que lo que más te impactó, y para mí esta es la perspectiva que tú le das a las cosas distinta, es, porque José Antonio es un investigador a la vieja usanza, no va una vez, va muchas veces, vuelve, retorna, puede observar las contradicciones, es un detective de lo suyo. Bien, y lo que más te impactó es ese miedo presente años y años después. Sí, porque como tú dices, cuando uno tiene la oportunidad de observar al testigo en su ambiente, ve la evolución con el paso del tiempo, te das cuenta de que no solamente estamos hablando de lo que ha podido ver, experimentar, sino a nivel personal las repercusiones que ha tenido en su día a día. Y nuestro protagonista de hoy es, digamos, de esos testigos que quedan marcados a fuego por lo que vieron. ¿Marcados hasta qué punto? Tú me contabas, aunque luego entremos en eso, antes de conocer el caso. Marcados hasta el punto, yo no conozco un caso así, que uno pone ciertas medidas de seguridad por temor a qué. Y además, fíjate, Iker, que en un principio él no tuvo miedo de lo que vio, sino fue después, con el paso del tiempo, al pensar qué podría ser aquello que vio aquella mañana, cuando podríamos decir incluso que se apoderó de él un miedo atávico que le llevó a tomar unas medidas de seguridad en su propio domicilio que llamaban mucho la atención y que para mí era uno de esos indicios que indican de que este hombre, fuese lo que presenció aquella mañana a plena luz del día, le causó un impacto que le hizo prácticamente cambiar algunos hábitos en su vida. Hombre, pero una cosa es cambiar hábitos, José Antonio, y otro, poner cerraduras, electrificar la puerta de tu casa. Sí, porque fíjate, incluso él tenía una, a modo ya de anécdota, para que nos situemos bien en el contexto que estamos hablando de ese terror que tenía este hombre, sobre todo a que se repitiese la experiencia o que volviesen a por él. Y él, encima de la entrada de su casa, en la puerta, tenía una ventana muy pequeña que estaba a una altura considerable y la tenía enrejada. Y yo le pregunté que quién podría entrar por esa abertura tan pequeña y él me dijo: Caravaca, tú no sabes quién puede entrar por ahí. Vale,
¿Qué vio este hombre? Un hombre normal, Juan González Santos. Lo visualizamos. ¿Qué está haciendo? Va por una carretera que tú y yo hemos recorrido bastantes veces, de tráfico habitualmente intenso. Vale, ¿qué le pasa? ¿Qué fecha? ¿Cuál es la crónica? Bueno, tenemos que irnos al 12 de marzo de 1981, un día espléndido, y Juan González Santos va con su furgoneta, una carretera muy transitada, y de pronto él ve unas luces, unos destellos detrás de unos eucaliptos que hay en la carretera, y él piensa que ha habido un accidente de tráfico, que son las luces de emergencia de una ambulancia, de un camión de bomberos, de la propia policía, y cuando baja ya él se percata de que allí no ha habido ningún tipo de accidente de tráfico, sino que hay un objeto en forma de cúpula, y fíjate que él en ningún momento piensa que está viendo un platillo volante, que está frente a una máquina de otro mundo, que esto es también otra cosa que encontramos en la investigación de campo, que la mayoría de los testigos, o muchos de ellos, no identifican en un primer momento esto con lo sobrenatural, con lo extraterreno, sino que le buscan algún tipo de una máquina extraña, lógica. un dispositivo que podía ser perfectamente humano. Y él pensaba que era un módulo de la NASA. Dentro del objeto, que está sustentado con 3 patas telescópicas, ve que hay al menos 5 tripulantes de apariencia humana, vestidos, él dice que llevaban como un traje oscuro de color marrón, que les cubría prácticamente todo el cuerpo, porque él nada más que lo veía del pecho hacia arriba. Decía que en la parte del rostro tenían como un cristal amoldado a la propia facción de los individuos. Un cristal amoldado. Un cristal. Él no sabía describirlo exactamente. Otro detalle que a él le causa cierta desazón es que dice que se mueven siempre de cara hacia él. Nunca los ve de perfil. Pero una cosa, José Antonio. Estamos ¿en qué territorio estamos? ¿En qué término municipal? ¿En qué zona estamos? Bueno, estamos en el término municipal de Algeciras, en la carretera 340 que une Algeciras con la capital, con Cádiz, con Tarifa, y como decimos es una... Pero él está viendo eso con ese detalle porque se ha bajado del vehículo. Sí, él se ha bajado del vehículo, se ha aproximado y estamos en una distancia de 15 o 20 metros. 15 o 20 metros es esa pantalla. Sí, sí, y él lo describe como una máquina física de metal brillante, blanca, no ve remaches, no ve juntura, es todo de una pieza. En la parte superior tiene lo que él describe que son como 2 antenas o 2 protuberancias de las que surgen esos chispazos de luz que él ve desde la carretera. Y en esos momentos Juan González Santos decide saltar un pequeño muro de piedras que hay, una linde que separa las propiedades unas de otras, para saludar a los astronautas. Él cree que son humanos que han tenido un problema y va a saludar. Claro, él me comenta, dice, bueno, esto sería una historia para contar en el pueblo de que he visto un módulo de la en NASA, pruebas, lo que fuera. Claro, está cerca la base de Rota. Sí, él decía los americanos, claro. Él no decía los americanos. Entonces, cuando él va a saltar ese muro de piedra, de una de las antenas surge un haz de luz, que él lo denomina, que es una expresión ya mítica dentro de la ufología, como una llampá que le da en el entrecejo y lo deja un poco aturdido. Él dice, él lo compara como mirar de golpe el sol. El haz de luz es tan potente que lo deja ya mareado, lo deja un poco ya fuera de juego, y él ya no insiste en acercarse al objeto. Y en ese instante Juan González Santos observa que los humanoides, los seres que están dentro de la nave, hablan entre ellos, como él interpreta que están debatiendo sobre qué hacer con él. Con el intruso. Con el intruso, porque, y esto habría que estar allí para vivirlo,
una escalerilla surge del objeto hacia tierra, como señalando que va a haber un desembarco de los ocupantes del objeto, pero que al final no se produce. Pasan unos minutos, sigue la discusión o la conversación entre, que él dice que están conversando entre ellos, pero siempre mostrando la cara hacia... Como una imagen casi fija, ¿no? Permanente, de pie. Casi fija, incluso cuando se desplazan, lo hacen de forma siempre frontal, que Juan González Santos, de las últimas entrevistas que mantuve con él antes de su fallecimiento en el año 2020, él no encontraba explicación cómo eran capaces de moverse dentro de la nave, siempre mostrando el frente hacia donde estaba el situado. La escalerilla se repliega, las tres patas también se repliegan, y entonces cuando Juan González Santos nota que pasa algo. ¿Por qué? Porque ve ese artefacto que mide aproximadamente 4 metros de diámetro y algo más de 2 metros de altura, se queda estático en el aire sin emitir ningún tipo de sonido. Y Juan González Santos no es ingeniero, no es científico, pero intuye que aquella máquina, que era artefacto, tiene una tecnología un poco desconcertante. Y claro, el objeto se marcha a una velocidad brutal, se pierde de su vista en escasos segundos, y él vuelve a su vehículo dándole vueltas a lo que ha visto, y cuando llega a la venta, yo creo que ese es el inicio de lo que posteriormente el miedo le recorcome a Juan González Santos, con pruebas que son la 1 de la tarde y tiene más de 1 hora de tiempo perdido. Él no sabe, porque él calcula que estaría una media hora entre que paró el vehículo, bajó y tal, pero cuando él llega a su punto de destino es la 1 de la tarde y hay 1 hora y 20, 1 hora y media que él no sabe qué es lo que ha pasado. Dices que le reconcome, es decir, nunca descubrió qué pasa en ese periodo de tiempo. El tiempo quizá ahí puede ser, digamos, subjetivo, pero desde luego la descripción de González Santos es de las más detalladas, yo creo, de la ufología, de proximidad a uno de estos objetos, sea lo que sea. Pero lo increíble de todo esto es que se regresa a ese lugar, es que tienes fotos. ¿Sí? ¿Qué pasa con esas fotos? Uno de los primeros investigadores que conoce el caso, obviamente, es Andrés Gómez Serrano. Del que hablaremos en alguna ocasión. Veterano investigador no solo del campo de Gibraltar, sino a nivel nacional. Fue de los primeros estudiosos que hubo del tema ufológico. Y policía. Y policía. Y Juan Jovenite, que también en aquella fecha estaba peinando sobre todo la zona de Andalucía, donde se producían bastantes avistamientos ovni, localizaron huellas sobre el terreno que de alguna manera... en el punto exacto donde estaba ese artefacto. Ese artefacto, y además comprueban que una de las huellas está desplazada en comparación con las otras, lo que coincide con la zona que está en una inclinación y que demostraría que el objeto se situó de una manera inteligente para mantener ¿Y por qué muestran aquí ciertas hierbas? ¿Qué pasaba con las hierbas, José Pues Antonio? fíjate, Juan González Santos decía que el trípode, por eso ¿Sí? te confirmo que es una de las descripciones más detalladas que hay Total. de un ovni, porque estuvo a 20 metros a plena luz del día y lo estuvo contemplando al menos casi durante 15 minutos. Decía que las patas terminaban como una especie de cúpulas, y en el interior de la huella encuentran hierbas que están dobladas, formando el supuesto Como si algo semiesférico se hubiera posado ahí. se hubiera posado. Vale, ¿cuál es el impacto cuando Juan, transcurrido unos meses, empieza a recibir la visita de investigadores? ¿Y en qué momento ese miedo interior en su domicilio va creciendo? Pues a raíz de que Gómez Serrano le habla de que su testimonio coincide con el de muchísimas personas, no solamente en Andalucía, sino en España y en el mundo, que han visto platillos volantes y han visto objetos que se asocian a civilizaciones desconocidas, es cuando Juan González Santos comienza a temer, no por su vida, sino que se repitiese el encuentro y que incluso esos seres viniesen a por él.
Y entonces él... Eso lo mantiene durante años. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Yo estuve en el 2020 en su domicilio y él tenía unas medidas de seguridad en su domicilio que eran un poco exageradas. Tenía 2, 3 cerrojos en las puertas, tenía barras transversales, tenía barras que se apoyaban en un punto para impedir que la puerta se abriese. Él tenía pánico de que... Hasta lo de electrificar, que no lo hemos visto nunca. Él me mostró que tenía la puerta electrificada, que lo hacía todas las noches, electrificaba la puerta, y él me daba a entender que no lo hacía por la acción humana, sino era para protegerse de este fenómeno. Él tenía una obsesión, sobre todo, en que volviesen a por él. Nunca volvieron a por él. Nunca volvieron a por él. Que es otra cosa importante. Él ya en sus últimos años tiene la conciencia de que eso que al principio era un artefacto perdido de la base de Rota quizá, ¿eran seres de otro mundo para él? Sí, sí, sí. Él estaba convencido de que eran seres de otros mundos y, al igual que otros testigos, y esto tú también lo has escuchado en muchísimas otras ocasiones, estaba convencido que de la forma que fuesen, aquellos seres iban a volver a por él. Eso le pasa a algunas otras personas que han tenido encuentros y donde hay un espacio como que no interpretan bien. Nace en ellos la obsesión de que eso se va a volver a producir, y quizá este caso es la antítesis de todos esos que dicen con mucha alegría. Decía nuestro recordado doctor Fernando Jiménez del Oso, tú te acordarás, José Antonio, y quizá a ti te lo dijo alguna vez, y a los dos a la vez igual también. Decía Fernando, psiquiatra, pues muchos de ustedes conocerán, decía: mira, Iker, a mí todo eso de qué ganas de ver un ovni, pues mira, lo he cambiado. Y digo, ¿y qué piensas ahora, Fernando? Y me decía, mira, que si aparece un ovni voy corriendo, pero para el otro lado. Sí, sí, sí. ¿Te lo contó tú también? Sí, sí. Y fíjate que cuando Juan González Santos hablaba conmigo, además él fuera del círculo muy íntimo, no le gustaba recordar esa experiencia. Decía, y también se me quedó marcado, de que por la noche tenía pesadillas. Importante. No le gustaba rememorar aquel acontecimiento. Si contaba la historia, esa visita volvía en la noche. Él decía que volvían las imágenes a su cabeza. Yo creo que es un caso precioso que nos muestra cómo la huella emocional permanece durante años, no cambia la descripción de lo visto. Y claro, José Antonio Caravaca, ya no lo tengo ya aquí, pero lo traeré en el siguiente archivo, se me ha olvidado. Sus libros como Distorsión y otros, la teoría de Caravaca, que no es fácil de explicar, yo creo que para el gran público, o quizás sí, no lo sé, pero en el fondo este caso es muy ejemplar. Hay una gran visión muy nítida, pero hay aspectos que uno no sabe hasta qué momento, en qué historia, en qué parte de el recorrido hacia allí, en qué parte junto al muro, en qué parte de esta observación, que nadie sabe cuánto duró, ni siquiera él. Hay un momento en que la mente conecta con algo y reinterpreta. ¿Es posible? Sí, sí, y de hecho, una de las cosas que más sorprende es que nadie más dentro de la casuística, de la amplia literatura ufológica que hay recopilada ya con tantos años de investigación, describe un artefacto similar al de Juan González Santos. Es como si aquel objeto se hubiese fabricado para él. Y esto es muy interesante. Es decir, que dentro de la memoria popular de los miedos comunes o de las figuras de la ciencia ficción,
que siempre se han tenido en cuenta como que contamina nuestra mente, es verdad, no hay un caso como el del año 81 en la 340. No. Y hemos olvidado un detalle también que puede hacer volar la imaginación. Juan González Santos ve que hay un emblema, Un anagrama, un símbolo, que él lo compara con una esvástica achatada en la que también había como otros pequeños grabados. Él dice letras y números, pero no era exactamente así, pero que ya por la distancia, porque eran más bien pequeños, no pudo observar. Y esto, claro, es motivo también de especulación, porque sabe que el tema de los platillos volantes del tercer rey y esto de los ovnis nazis pues ha dado para mucho, pero que sobre eso tampoco hay... Él mantiene que hay una letra. Sí, él mantiene que él vio un anagrama y digamos que la descripción que él hace en todo momento es de un objeto físico, un objeto que estaba ahí, dejó huella y que sobre todo dejó una huella en el ser, en el alma de Juan González Santos. Y yo digo que independientemente de lo que este hombre, porque prácticamente yo creo que vamos a morir todos sin saber qué es lo que pasó aquella mañana en la Nacional 340 entre Algeciras y Cádiz, este hombre, para él, era un evento tan real y físico como cualquier otro que ha tenido a lo largo de su trayectoria. José Antonio, tú que estás tan al cabo de la calle de este tipo de casos, la burla, el descrédito, el que haya gente que en ciertos foros, sean públicos o no, se ría, ¿cómo lo llevan una persona como... o no le ocurrió? Pues fíjate, Juan González Santos se escudaba siempre en la afirmación de que yo lo vi. A mí me da igual lo que me diga la gente, que piensen que me lo he inventado, yo sé lo que viví y sobre todo que el entorno más próximo a Juan González Santos, y viendo sobre todo esas reacciones que tenía de miedo atávico, era un miedo a lo desconocido, algo intangible, no era un miedo hacia algo concreto que se representaba en cerraduras y tal, pero que él sabía también de alguna manera que aquello no iba a impedir que el fenómeno en un momento dado volviese, pero era algo humano que él hacía como para protegerse de algo que evidentemente excedía cualquier cosa que él hubiese imaginado. Pudimos hablar con él, pudimos estar con él, pudimos grabarle, se puso su mejor traje para ir al lugar de los hechos. A mí me pareció, es decir, bueno, vidas que podría ser otro, marcadas por el misterio profundamente, y que luego pasa el caso, pasa la historia, pero ellos lo llevan dentro. Y, bueno, perdona, y fíjate que yo soy vecino de Algeciras, tengo amigos comunes con Juan González Santos que no creen en la naturaleza extraterrestre o extrahumana de lo que él vio, pero están convencidos de que a ese hombre algo le pasó. Yo creo que a todos nos gustan estos casos, todos los hemos investigado, pero pocos con, les aseguro, la tozudez que tiene que tener el investigador como José Antonio Caravaca, y por eso no estoy aquí sus expedientes, porque yo le conozco bien y no es una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces con el testigo. Cuénteme todo otra vez, vamos al sitio otra vez. Y entonces uno puede hacerse un mapa mental. Ahora, ¿qué era y por qué? ¿Por qué tan físico aparentemente? ¿O todo ocurrió dentro de... ¿Y esas huellas? En fin, queden las incógnitas. Muchos jóvenes seguro no conocían esta historia. Encuentro en la Nacional 340. Y hay una cosa, aunque sea de refilón, que yo sé que Caravaca sabe. Y hemos hablado de mucho tráfico, y hemos hablado de bullicio incluso habitual, y hemos hablado de marzo por la mañana, pero a que todo el encuentro ocurre en una especie de campana de silencio. Claro, y ese es el detalle final de que Juan González Santos nunca encontró explicación, porque él en esos 15 minutos miraba hacia la carretera por si alguien más pasaba para avisarle o lo que sea, y no pasó ni un alma. Y fíjate la frase que me dice, que sé que te va a encantar, la he guardado, me dice: Caravaca, cuando yo subí a la Ebro, la vida volvió a la carretera. ¿Cómo sabe que usted me gusta? ¿Cómo sabe usted? Cuando yo volví a la Ebro,
la vida volvió a la carretera. Y es cuando el pueblo manifiesta algo que los científicos llaman campana de realidad, factor o un montón de cosas. Es decir, no cantaban los pájaros, no había coches, no me crucé con nadie. Entonces, ¿qué pasa? ¿Viví un sueño? ¿Y por qué un sueño tan vivido que marca mi vida? Pues ese es el misterio. Por el siguiente, por cierto, si de Caravaca prácticamente sale raudo porque la presencia de estas luces, sea lo que sean, o de estos objetos, no han dejado de estar presentes en los pueblos españoles. Es más, si usted tiene casos o quiere que Caravaca esté al tanto de ellos y podamos investigarlos, vías de contacto. Hasta la próxima, compañero. Volveremos. ¿Tremendo o no? Es como volver a la ufología de siempre, a la clásica. En este caso, a la que casi hace así, a la que casi uno llama al ojo de buey. ¿El ojo de buey lo pone la mente? Esas son cosas ya de otro cariz, pero me parece maravilloso. Continuamos. En nada, cosas increíbles, absolutamente reales, como siempre en Cuarto Milenio.